Una vez bajo la protección silenciosa de Taeha, el pulso de Haeso comenzó por fin a recuperar su ritmo natural. La tensión que la había acompañado durante varias cuadras se desvanecía poco a poco, como si su sola presencia bastara para devolverle el aire. Él había llegado justo a tiempo, como si hubiese leído el miedo en su mensaje, como si hubiese sabido exactamente cuándo debía aparecer. Pero conforme avanzaban entre las calles vacías, un pensamiento incómodo la atravesó. Tal vez había sido demasiado egoísta al pedirle que saliera antes del trabajo. Tal vez lo había puesto en una situación difícil. Sutilmente, Haeso le preguntó si no tendría problemas por haberse marchado antes. Por su parte, Taeha simplemente esbozó una sonrisa que mezclaba picardía y ternura. Se inclinó hacia ella con ese gesto juguetón que parecía reservado solo para sus momentos más íntimos. Y le insinuó con humor apenas contenido que si perdía su empleo, ella tendría que hacerse responsable. La vergüenza se apoderó de Haeso de inmediato. Buscando aliviar la culpa que comenzaba a crecer en su pecho, rebuscó en su cartera hasta encontrar un billete de 2000 wones, el cual extendió como una compensación torpe y simbólica. El gesto fue idéntico al de aquella ocasión pasada en la que había comprado su tiempo con un billete arrugado para no estar sola. Esta vez, sin embargo, Taeha no necesitaba dinero. Aún así, aceptó aquel pequeño acto como si se tratara de algo valioso. Para él, esos instantes eran tesoros silenciosos, recuerdos mínimos que guardaba con una devoción casi peligrosa. Al llegar frente al departamento de Haeso, ella se detuvo un instante antes de despedirse. Tomó aire reuniendo el valor que le quedaba y decidió preguntar por su nuevo trabajo. No obstante, la respuesta que recibió no hizo más que alimentar la inquietud que ya anidaba en su interior. Taeha le habló de una empresa modesta, sin detalles, sin entusiasmo, sin la claridad que ella, en el fondo, esperaba encontrar. Aquella vaguedad tan cuidadosamente medida apagó de golpe la chispa que había acompañado su encuentro. Con una sonrisa débil, Haeso se dispuso a despedirse. Pero antes de entrar le entregó una pequeña bolsa con la camisa que había comprado para él. Era un regalo sencillo, casi insignificante, pero cargado de intención. Le recordó que había prometido devolverle los obsequios que él le había dado. Y aunque aquello no se comparaba con todo lo que había recibido de su parte, esperaba que le agradara. Dicho esto, se inclinó suavemente y cruzó el umbral de su hogar. En su expresión quedó reflejada una tristeza silenciosa, la certeza amarga de que algo dentro de ella acababa de marchitarse. La duda, la desconfianza, la sensación persistente de que él le ocultaba algo importante. Todo eso terminó pesando más que el alivio de haberlo tenido cerca. Por supuesto, Taeha percibió el cambio en su actitud. Incluso extendió la mano impulsado por el deseo de detenerla, de explicarse, de pronunciar algo que la retuviera un poco más. Pero al final la dejó marcharse. Cerró los dedos en un puño silencioso y bajó la mirada. Después de todo, esa era la reacción que había buscado desde el principio. Mantenerla cerca, pero no demasiado.
ofrecerle certezas, pero nunca todas. Sostenerla atrapada en ese equilibrio frágil entre la verdad y la mentira. Mientras tanto, en la empresa, la secretaria Ha aprovechaba su breve descanso en la cafetería. El vapor del café ascendía en espirales lentas, y el murmullo lejano de los empleados creaba un ambiente casi monótono. Hasta que uno de sus superiores decidió romper la quietud con una conversación aparentemente trivial. Con un tono ligero comentó que la vida laboral de la secretaria debía resultar especialmente divertida últimamente, considerando que ahora cumplía funciones junto al apuesto Tae-ha. Luego su atención se desvió hacia el presidente Tae-yu, a quien describió con una mezcla de admiración y cautela. Un hombre tan perfecto que, a su parecer, rozaba lo inhumano. Añadió casi con alivio que al menos sus hijos parecían un poco más humanos. Incluso parecían ser capaces de sonreír de vez en cuando. La secretaria no respondió. Guardó silencio sosteniendo la taza entre sus manos mientras sus pensamientos se deslizaban hacia un lugar más profundo. Desde que había comenzado a trabajar para Tae-ha, todo le había parecido extraño. A simple vista, él encarnaba la imagen de un hombre calculador y refinado. Impecable en cada gesto, cuidadoso incluso a la hora de moverse. La sonrisa que ofrecía al final de sus frases parecía perfectamente ensayada. No era falsa, pero tampoco sincera. Una sonrisa que no revelaba absolutamente nada. Aún así, había algo en él que le recordaba al presidente. Una expresión apenas perceptible, una mirada desordenada y nerviosa, como si la consideración hacia los demás fuera un hábito aprendido y no un sentimiento genuino. Una máscara heredada, quizá. Un legado silencioso que se transmitía de generación en generación dentro de la familia Beon. Pero esa tarde algo se había resquebrajado. En su despacho, Tae-ha parecía ansioso, desorientado, incómodo. Él siempre avanzaba con paso firme, seguro, casi elegante. Sin embargo, esa vez sus pisadas eran distintas, rápidas, tensas, como si estuviera huyendo de algo o corriendo desesperadamente hacia alguien. Había urgencia en su mirada, una inquietud que no encajaba con la imagen pulida que él solía proyectar. Por un instante la secretaria se detuvo y lo observó alejarse por el pasillo. Y en ese gesto fugaz, en esa prisa que parecía nacida del miedo o la preocupación, se preguntó si acaso había estado equivocada todo ese tiempo. Tal vez, después de todo, sí existía algo de humanidad en la sangre de la familia Beon. O al menos eso creyó, porque tan pronto como Tae-ha abandonó la residencia de su amada, sacó su teléfono y dio una orden precisa a Lee Jae. Quería que se encargara del hombre que había acosado a Hae-soo. La tarea no resultó complicada. En cuestión de minutos, aquel sujeto yacía maniatado dentro de una construcción abandonada, reducido a la impotencia de su propia arrogancia. Cuando Tae-ha llegó al lugar, lo observó desde arriba con una mirada vil, cargada de un desprecio que no intentó disimular. El hombre balbuceaba amenazas aferrándose a un poder inexistente, creyendo aún que su estatus social podía salvarlo.
Pero en ese instante ni su influencia ni su posición podían protegerlo de las consecuencias de haber tocado a la mujer de alguien mucho más peligroso. El golpe definitivo llegó cuando Taeha revisó el teléfono del sujeto. Allí encontró varias fotografías tomadas a escondidas. Imágenes traicioneras capturadas desde ángulos cobardes enfocadas en las zonas más vulnerables de Haeso. Cada captura era una prueba de la enfermedad que lo consumía. Un reflejo de una obsesión enfermiza que merecía castigo. Taeha no dudó. Después de darle una lección que jamás olvidaría, destruyó el dispositivo, borrando para siempre las huellas de aquella obscenidad. Lee Jae, testigo silencioso de la escena, no mostró reacción alguna. Sin embargo, antes de abandonar la construcción, se permitió aconsejar a su jefe. Le pidió que dejara de involucrarse directamente en situaciones como esa. Después de todo, Taeha era un joven heredero Shaebol con demasiados ojos atentos a cada uno de sus movimientos. No debía exponerse con heridas visibles ni con acciones que pudieran comprometerlo. El trabajo sucio debía recaer en sus subordinados. Pero Taeha no compartía esa visión. Para él, delegar era más peligroso que actuar por cuenta propia, especialmente cuando se trataba de Haeso. Su respuesta fue breve, pero suficiente para que Lee Jae comprendiera que su jefe era plenamente consciente de que su familia lo vigilaba. Aún así, evitó hacer preguntas innecesarias. Antes de marcharse, Taeha le dio una última orden: vigilar de cerca el entorno de Haeso durante los próximos días. Él mismo no tendría tiempo libre debido a sus compromisos laborales y necesitaba asegurarse de que nadie se acercara a ella. Lee Jae aceptó de inmediato, prometiendo encargarse de cualquier basura que intentara rondarla. Sin embargo, Taeha sabía que el próximo objetivo no sería tan fácil de eliminar. Lee Jae no comprendió de inmediato a qué se refería, hasta que su jefe disipó las dudas con una sola afirmación: Taehi no era tan amable como aparentaba. Con esas palabras dejó claro que su hermano mayor había comenzado a sospechar de su comportamiento y que probablemente ya estaba buscando pruebas sobre la mujer que movía su mundo. Porque en el fondo Taeha lo sabía con absoluta certeza, su único punto débil era Haeso. Una vez dentro del automóvil, en el trayecto de regreso a su departamento, Taeha reflexionó que debía ser paciente. Sabía que cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. Sus planes avanzaban con precisión, como piezas cuidadosamente acomodadas sobre un tablero invisible. Solo necesitaba mantener la calma, mostrarse tolerante, amable y controlado. Pero la imagen del rostro de Haeso irrumpió en su mente sin permiso. Aquella expresión herida, marcada por la tristeza y la incertidumbre, fue suficiente para quebrar el frágil equilibrio que había construido. La idea de que ella dudara, de que se alejase lentamente sin siquiera darse cuenta, le resultó insoportable. Fue entonces cuando, sin meditarlo demasiado, ordenó a Lee Jae cambiar de rumbo y dirigirse nuevamente al edificio de Haeso. El guardaespaldas intentó disuadirlo, consciente del riesgo que implicaba.
Pero la determinación de Taeha no dejó espacio para objeciones. Al llegar descendió del vehículo sin importarle la lluvia que empapaba su ropa. Subió los escalones con pasos firmes, mientras en su interior se libraba una batalla silenciosa entre la prudencia y el deseo. Por un lado, entendía que debía mantener cierta distancia para alcanzar el final que tanto había planeado. Por el otro, anhelaba ser destruido por el afecto de Haeso. Dejarse arrastrar por ese calor que solo ella era capaz de ofrecerle. El deseo ganó. Sin darse cuenta, ya estaba frente a su puerta, golpeando con una urgencia que delataba su estado emocional. Cuando Haeso abrió, la sorpresa se reflejó en su rostro, pero no tuvo tiempo de procesar nada más. Taeha la arrinconó contra la pared con un impulso desesperado, atrapándola en un beso cargado de ansiedad contenida. No era solo deseo, era una súplica silenciosa, una necesidad profunda de permanecer. Su cercanía transmitía un ruego tácito, quería que ella lo detuviera, que lo obligara a quedarse, que no lo dejara marcharse esa noche. Haeso cedió no solo a su insistencia, sino a la certeza de que, en el fondo, ella también ansiaba su compañía. El miedo y la razón quedaron relegados cuando el calor entre ambos comenzó a intensificarse. Las prendas se volvieron un estorbo y fueron quedando atrás en el pasillo, sin importarles el mundo exterior ni las miradas ajenas. Aquella impulsividad la hizo arder de vergüenza, pues jamás se había permitido actuar de forma tan desbordada, tan honesta con sus propios deseos. La presencia de Taeha la desarmaba por completo. Pensó en reprenderlo, en castigarlo por despertar ese lado de ella que había mantenido oculto durante años. Pero incluso ese pensamiento parecía convertirse en una forma de rendición. Ya en la intimidad de la habitación, Taeha la sostuvo de una manera distinta, desconocida para ella. Una cercanía que nunca antes había experimentado, ni siquiera en los momentos más intensos de su pasado. Aquella forma de ser sostenida la hizo sentirse vulnerable, expuesta, profundamente consciente de sus propias emociones. Intentó ordenar sus pensamientos, incluso quiso disculparse por haberlo utilizado como excusa frente a su acosador, por haber fingido una verdad que aún no se atrevía a aceptar. Pero Taeha no buscaba disculpas. Un movimiento impulsivo la dejó sin aliento, silenciando cualquier intento de explicación. Él no quería palabras, quería certezas. Deseaba que ella dejara de esconderse detrás de límites artificiales, que abandonara la idea de una relación reducida a lo físico, y que reconociera aquello que ambos habían construido con el paso del tiempo. Anhelaba pertenecerle. Quería que esa mentira pronunciada frente a un desconocido se transformara en realidad. Que Haeso lo reclamara sin reservas, que aceptara que él ya no era un refugio temporal, sino alguien que había echado raíces profundas en su vida. No quería seguir escuchando excusas sobre edades, cicatrices o moralidades impuestas. Estaba dispuesto a entregarse a ella por completo. No solo quería ser deseado, quería ser elegido.
Quería que ella, sin miedo ni reservas, lo declarara suyo, tal como lo había hecho antes, aunque fuera para protegerse. Porque en ese gesto Taeha había encontrado algo que jamás pensó necesitar. La certeza de pertenecer a alguien, incluso si ese amor tenía el poder de destruirlo. Después de entregarse el uno al otro, el cansancio se apoderó de ambos con una suavidad casi indulgente. Haeso quedó recostada sobre el futón sintiendo un leve dolor en la espalda. Una huella silenciosa del arrebato que habían compartido. Aún así, lejos de incomodarla, aquella sensación la hacía sentirse extrañamente completa. No solo su cuerpo estaba exhausto, también su corazón parecía haber sido colmado de una calidez que llevaba demasiado tiempo negándose a aceptar. Antes de que el sueño la reclamara por completo, Taeha se mantuvo observándola en silencio. Su mirada profunda y fija parecía intentar memorizar cada rasgo de su rostro, como si temiera perderla al cerrar los ojos. En ese instante le transmitió con una seriedad inusual que si alguna vez volvía a sentirse en peligro, ansiosa o sola, no dudara en acudir a él. Le dejó claro que estaba dispuesto a protegerla, que podía permitirse ser egoísta y depender de él cuando lo necesitara. Aquellas palabras desconcertaron a Haeso. Intentó comprender la urgencia que se ocultaba detrás de su expresión. Y al hacerlo sintió como algo en su pecho se hundía lentamente. Había una intensidad en la forma en que él la miraba, una devoción que rozaba lo inquietante. Aún así terminó aceptando su petición. Con un gesto infantil y solemne entrelazaron los meñiques, sellando una promesa silenciosa que hablaba de dependencia y refugio. Pero Haeso no quiso que ese juramento fuera unilateral. Deseaba a cambio que Taeha prometiera no volver a buscar situaciones que pudieran causarle daño. Que dejara de exponerse al peligro como si fuera una costumbre. Sin embargo, él no respondió. Fingió quedarse dormido refugiándose en el silencio, evitando enfrentar una promesa que sabía no podía cumplir. Porque, en el fondo, el dolor se había convertido en parte de su identidad. Había aprendido que mostrarse frágil, vulnerable y herido era la forma más efectiva de atraer la atención de Haeso, de despertar en ella un instinto protector que lo colocara, aunque fuera por momentos, por encima de los fantasmas de su pasado. Aquella estrategia, por cruel que resultara, era el único camino que conocía para asegurarse de ser elegido. Mientras tanto, Haeso permanecía despierta reflexionando en silencio. No podía ignorar el egoísmo de Taeha. Cada vez que ella buscaba respuestas, él esquivaba las preguntas. Cada vez que pedía certezas, él respondía con sonrisas ambiguas. Y aún así, al observarlo dormir con el rostro sereno y ajeno a las tormentas que provocaba, no pudo evitar pensar que parecía un ángel. Un ángel feroz, uno que la dejaba exhausta, confundida y vulnerable, pero cuya presencia le ofrecía una felicidad genuina que no había experimentado en años. Sin importar cuán misterioso o peligroso pudiera ser, Haeso no podía negar que, junto a él, el mundo parecía un poco menos frío.
Esa noche finalmente se rindió al descanso entre los brazos de Taeha, sin saber que aquella calma era solo el preludio de la tormenta que pronto comenzaría a sacudir su vida. A la noche siguiente, Lee Jae no pudo ocultar su desconcierto al ver a Taeha aparecer con una camisa de estampado floral tan llamativa como impropia para alguien de su posición. Era innegable que la prenda se ajustaba a su cuerpo con una naturalidad casi insultante, como si incluso lo extravagante hubiese sido diseñado para él. Sin embargo, aquella elección no encajaba con la imagen pulida y distante que se esperaba de un heredero Shaebol. Lo que más le inquietó no fue la camisa en sí, sino la forma en que Taeha la portaba. Había orgullo en su postura, una satisfacción silenciosa que no provenía del espejo, sino de un pensamiento mucho más íntimo. Aquella prenda no era un simple regalo, era una marca, una prueba de pertenencia que él aceptaba con una devoción casi infantil. Esa certeza llevó a Lee Jae a preguntarse sin necesidad de palabras qué lugar ocupaba realmente Taeha en la mente de aquella mujer. Taeha, por su parte, tampoco tenía una respuesta clara. A menudo se sorprendía formulándose las mismas preguntas en la soledad de sus pensamientos. ¿Qué veía Haeso cuando pensaba en él? ¿Qué emociones despertaba su recuerdo cuando no estaba presente? Si su imagen era la de un refugio o solo la de una distracción pasajera. Aquella incertidumbre, lejos de incomodarlo, parecía alimentar una obsesión silenciosa que crecía con cada gesto de ella. Mientras tanto, en la quietud de su hogar, Haeso doblaba con cuidado la ropa recién lavada. El acto mecánico y repetitivo le permitió perderse en recuerdos lejanos. Y entre ellos emergió una antigua conversación escuchada años atrás cuando aún creía comprender el amor. Recordó haber oído que el apego físico era lo más peligroso entre un hombre y una mujer. Una trampa dulce capaz de confundir el deseo con la necesidad. Y ahora, sin darse cuenta, se encontraba atrapada justo en ese dilema. Al inicio estaba convencida de que su relación con Taeha no era más que una ilusión destinada a desvanecerse. Había asumido que sería usada, consumida y finalmente abandonada, como tantas otras veces había ocurrido en su vida. Sin embargo, el tiempo había transformado aquella certeza en algo más frágil. El vínculo que compartían se había fortalecido hasta volverse inquietante, profundo y peligrosamente cómodo. Lo más contradictorio era que, pese a todo lo que compartían, Haeso seguía sin conocer realmente a Taeha. Ignoraba los detalles esenciales de su vida, sus raíces, sus sombras. Y aún así elegía confiar, no en los hechos, sino en la intuición de su corazón. Una decisión que le resultaba dolorosamente familiar. Demasiado parecida a aquella fe ciega que alguna vez depositó en el hombre que terminó por marchitarla. Como si el destino se complaciera en la ironía, Min-Cheol ocupaba sus pensamientos solo para reaparecer en otro rincón de la ciudad. En ese momento disfrutaba de su descanso entre callejones húmedos y mal iluminados, fumando junto a sus colegas. La charla trivial se interrumpió cuando su jefe recibió un mensaje que alteró por completo su semblante.
Sin dar explicaciones, ordenó al grupo regresar a la oficina, dejando tras de sí un murmullo de especulaciones sobre clientes importantes y figuras influyentes moviendo los hilos desde las sombras. Una vez a solas, el hombre respondió una llamada con cortesía nerviosa, agradeciendo la colaboración y el respaldo financiero ofrecido desde el otro lado de la línea. Lo que nadie más sabía era que aquella voz pertenecía a uno de los hombres de Taeha, y que el mismo Taeha escuchaba la conversación en silencio, con una sonrisa lenta y perturbadora dibujándose en su rostro. No era una sonrisa de satisfacción inmediata, sino la de alguien que observa cómo las piezas comienzan a encajar exactamente donde él las había colocado. La noche avanzaba, y sin que ninguno de ellos lo supiera, los hilos invisibles que los unían comenzaban a tensarse, anunciando que el frágil equilibrio que sostenía sus vidas estaba cada vez más cerca de romperse. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la 22ª parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra deseo en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de esta historia, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. ¡Adiós!